Esta mesa es sobre editar en la periferia. Soy Ricardo García Mainou. Están conmigo Freya Cervantes. Freya tiene maestría y doctorado en letras. Ha sido editora de la Dirección de Publicaciones de la Universidad Autónoma Metropolitana, de Alfaguara, Taurus, Aguilar, y es ahora editora asociada de Juan Pablos Editor. Hablando de Juan Pablos Editor, esta nace en 1971. Es una editorial independiente que desde sus inicios asumió el riesgo de publicar libros de difícil, si no imposible acceso en México, obras de Gramsci, de Trotsky, del Marqués de Sade, de Kierkegaard, de Meyerbeer, entre muchos otros. Desde mediados de los 90 ha venido publicando en coedición con instituciones culturales nacionales una gran cantidad de investigaciones de gran calidad académica. Los temas son diversos, aunque siempre enmarcados dentro del área de las humanidades y las ciencias sociales. También nos acompaña Felipe Ponce, poeta y editor, licenciado en Letras de la Universidad de Guadalajara, becario del cuarto curso de formación de editores iberoamericanos, auspiciado por la Universidad Complutense de Madrid y la Sociedad Iberoamericana de Amigos del Libro y la Edición en 2004. Es director y fundador de Ediciones Arlequín, que existe desde el año 94, y editor de Editorial Página 6 desde 2009. Creo que un punto pertinente para empezar esta charla, esta discusión, sería pedirles tanto a Freya como a Felipe que nos platicaran un poco qué es una editorial periférica, o que edita desde la periferia. ¿Quién quiere comenzar? Bueno, gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar aquí. Paco, a la librería Cálamo, a la gente del High Festival, a la gente de Querétaro. Bueno, yo escribí un breve texto, pues soy un poco malo para improvisar, pero a lo mejor estoy hablando justamente del tema de la periferia aquí en mi texto porque, como verán, es algo que fue como una divisa para nuestra editorial y que bueno, creo que lo sigue siendo hasta ahora. Bueno, y es un texto, digamos, nada más para ubicar en el contexto el trabajo que yo hago y en la periferia en la que creo que estoy, y puede ser un preámbulo para lo que venga después, para platicar y bueno, generar la discusión. Soy Felipe Ponce, director de Arlequín. Voy a relatarles brevemente el contexto donde surge nuestra editorial, de cómo nos ha condicionado el hecho de no estar en el centro, que en este caso es en la capital del país, en la Ciudad de México. Es un país absolutamente centralista el nuestro, y también cómo esta situación ha sido nuestra punta de lanza. Comprendería que dudaran ustedes un poco con la idea, porque después de 22 años de trabajo editorial continuo, nos ubiquemos aún en la periferia, y también creo que sería difícil de comprender el hecho de situarse en la periferia teniendo sede en Zapopan, en la zona metropolitana de Guadalajara, porque con razón alguien podría argumentar que pretendemos quizá aparentar lo que no somos. Pero como todos sabemos, en nuestro país, en México, las grandes contradicciones son tan comunes y el mundo editorial tan minoritario. En la zona metropolitana de Guadalajara habitan 5 millones de personas. Es una extensión muy amplia de 2.730 kilómetros cuadrados. La ciudad fue fundada 20 años después de la caída de Tenochtitlan. Fue capital de un reino, el de la Nueva Galicia. Fue importante centro comercial desde el siglo XVII, sitio de la Tercera Universidad de México en el 792, y con vida intelectual y literaria desde entonces. Boyante capital económica de una región que va más allá de la demarcación política, porque alcanza alturas como capital simbólica de México, así dicen por lo menos los de turismo,
por ser el centro regional de aquellos emblemas con los que suele identificarse al mexicano, ¿no? El tequila, el mariachi, etc. Además es capital de la región que ha dado, por ejemplo, a uno de los escritores más apreciados en el mundo hispánico, Juan Rulfo, junto a lumbreras como Juan José Arreola, Agustín Yáñez y otros geniales desconocidos como Refugio Barragán, la primera novelista mexicana. Guadalajara, como sabemos todos los lectores, tiene una feria del libro exitosa, sin parangón, parece ser, por la singular combinación, sin parangón del mundo hispánico, eso queremos creer, no lo sé, por la combinación de feria profesional y festival cultural. Hay muchas universidades, hay gran comercio exterior, pero lamentablemente pocas librerías, muy pocas editoriales, muy pocas bibliotecas. Nuestra editorial comenzó como una reacción ante las puertas cerradas para publicar a una generación de jóvenes desconocidos a principios de los años 90. Era tanto el orgullo que no tocamos ninguna puerta, ni de secretaría estatal, ni municipal, ni universitaria, y ahorrando cada vez a manera de cooperativa, comenzamos a autopublicarnos, después de hacer una selección honesta de quiénes serían los publicados. Esa primera etapa fue de mucho aprendizaje, desde la selección de los poemas propios y ajenos, la corrección y edición sobre la marcha, la supervisión de la impresión en los talleres, de un impresor pequeño que nos daba tanto permiso que poco faltó para que llegáramos a operar las máquinas de impresión. Hacíamos la encuadernación con nuestras propias manos, distribuíamos mochila al hombro, gastábamos suelas, pateábamos librerías, visitábamos puestos de periódicos y hacíamos venta directa a los lectores, seguidores, ahora dirían groupies que teníamos, porque hacíamos muchas lecturas y bueno, la gente se acercaba y se interesaba por nosotros, tenían curiosidad por escuchar nuestros versos. Así publicamos 2 decenas de volúmenes en un lapso de 3 o 4 años y tuvimos la oportunidad de viajar a otros lugares del país y bueno, y a la misma capital para presentar las obras. Poco a poco todo se iba haciendo imperceptible, poco a poco se iba haciendo imperceptiblemente complejo en la editorial, que ya era un ente propio que requirió de mucha atención y dedicación, porque hasta ese momento había sido una especie de juguete de juguete que diario lo atendíamos, pero que ya requería de mucho más tiempo y de tiempo muy especial. Entonces este modelo lo habíamos estructurado con desparpajo. Era inviable si queríamos seguir jugando y disfrutar ese delicioso pasatiempo. En 2001, y con la necesidad apremiante de continuar, pues esto ya se perfilaba como un medio de vida, fue necesario formalizar los procesos, aprender un poco de administración, ya sabemos, de mercadotecnia, y sobre los usos y costumbres del comercio editorial. La editorial operó según esas reglas, sin grandes cuestionamientos, porque era más el deseo de estar presentes, ser reconocidos y hacer buenos libros. En esa etapa llegó un buen momento de consolidación, fuimos atractivos para la publicación de algunas voces nacionales importantes, que eran, digamos, voces importantes a escala nacional, eran originarias de Jalisco, de la capital el estado cuya capital es Guadalajara, pero no habían sido leídos ni atendidos por las editoriales tapatías. Entonces nosotros lo que hicimos fue hacer una serie de antologías de esos autores como Jorge Esquinca, Ricardo Yáñez, Dante Medina, y bueno, los empezamos a publicar y ese fue un buen momento de la editorial. Después empezamos a publicar traducciones y con el paso del tiempo en esta época empezamos a publicar traducciones y la idea a solidificar la idea de nuestra cuestión de la periferia, digamos, nuestro sentido de la periferia se consolidaba desde nuestro origen. Estábamos en la periferia de Guadalajara, en Tlaquepaque,
Nos sentíamos obviamente en la periferia cultural, puesto que los 500 kilómetros que nos separan de la Ciudad de México realmente pesaban para nosotros. Nuestros maestros con los que nos formamos en Guadalajara ya no tenían que ir a la Ciudad de México a triunfar, como decían hasta antes de aquellas generaciones, o como era necesario hacerlo, es decir, emigrar para, entre comillas, triunfar, ser reconocido en el medio literario nacional. Y luego también nos interesaban, obviamente, esos géneros como la poesía, la dramaturgia. El primer dramaturgo que publicamos fue un autor austriaco, Wolfgang Bauer. En las traducciones, por ejemplo, de literatura coreana, autores eslovenos. Publicamos algunos escritores cubanos, por ejemplo, que ya eran marginales dentro de la misma isla, o realmente proscritos. Poetas chilenos de la generación NN, los que fueron directamente golpeados por la dictadura, y así por el estilo. Navegábamos en los márgenes, sin autores aclamados, sin grandes becarios del FONCA. El FONCA es la entidad estatal, el CONACULT, el FONCA, las entidades estatales que, ustedes saben, en México pues hay todo un sistema muy complejo de otorgamiento de apoyos, de dinero y de becas, y bueno, esto de pronto crea pues ciertas generaciones de escritores que, bueno, pues sí tienen muchos privilegios. Luego quisimos emprender en un área que siempre consideramos natural por nuestra formación como universitarios, y es el área del libro de texto. Y empezamos a publicar libros de historia, filosofía, tutorías, cultura de la legalidad para muchachos de secundaria. Entramos de lleno al mercado. Nunca olvidaré cuando el impresor nos entregó 3000 ejemplares, tamaño carta, que colmaban una de las habitaciones de la editorial, y cómo me parecían realmente un mundo acostumbrado a los 1000 ejemplares flacuchos de un tiraje promedio. Pues se vendieron en pocos días y al cabo de una semana precisaba de 9000 más. En uno de los años más exitosos vendimos más de 50,000 ejemplares. Pero la fortuna, como sabemos, es envidiada, y a la nuestra la envidió nada menos que una transnacional española y una universidad pública, que en una inconcebible mancuerna salieron para ganar el mercado con libros hechos al vapor, más baratos, con descuentos de hasta el 50%. Ya sabemos que descuento es el eufemismo, en el caso del libro de texto, para designar el porcentaje de comisión que se embolsa directamente quien toma la decisión de llevar el libro en tal o cual escuela, ya sea director, jefe de academia, contralor o profesor. Salimos paulatinamente del mercado, que realmente se hizo inaccesible no solo para nosotros, sino también para todos los pequeños, pues nadie puede aún competir con transnacionales que imprimen en Asia y que están en contubernio con las autoridades educativas federales y estatales. Aunque ya hace varios años dejamos de hacer libros de texto por las malas condiciones del mercado, aún se vendían los pocos que estaban en bodega o que estaban en otras librerías. Pero bueno, eso ya no lo hacemos. En 2007, a partir de 2007, gracias en gran medida al libro de texto, pudimos comprar la totalidad de Arlequín, mi esposa y yo, Elizabeth Alvarado, porque antes había funcionado como una especie de, les dije, una proto-cooperativa, después una sociedad anónima. Después nosotros tuvimos más dinero y nos hicimos cargo quisimos comprar toda la editorial, nos hicimos cargo del negocio completamente. Sobrevivimos a una crisis tremenda en 2009, agravada, no sé si alguien recuerde, por el famoso virus de la influenza. En 2010, el siguiente año, nos propusimos mejorar en todo lo posible, decidimos cambiar radicalmente, desde con nuevo personal, porque nos habíamos quedado sin gente, nomás mi esposa y yo. Nos cambiamos de oficina, renovamos el logo que nos distinguía, el diseño de los libros, que es el actual y que pueden ver acá en la mesa afuera. Y bueno, ese cambio resultó positivo, era casi renovarse o morir. Fue, como decíamos en la mesa hace ratito, renovarse y vivir. La editorial ha tenido desde entonces, desde 2010, mejores resultados, los alcances han sido mayores, tanto de distribución como de presencia en los medios. La nómina de nuestros autores ha crecido y la esencia creo que no ha cambiado mucho, o por lo menos no radicalmente. También nos enfocamos
mucho en crecer y ser reconocidos, pero en nuestra localidad. Y más allá de los medios literarios, que siempre, digamos que es la primera gran barrera a vencer, digamos, ese círculo que está alrededor de las editoriales. Y bueno, además porque era como algo, como una, digamos, un reto, el ser reconocidos en la propia ciudad. De pronto a mí me molestaba un poco que un autor pequeño, porque alguien viajaba a Buenos Aires y llevaba 3 o 4 libros en la maleta, ya estaba pregonando que había logrado la distribución en Buenos Aires o a París o en donde fuera, ¿no? En Alemania, donde viajara algún amigo, ¿no? Con 2 o 3, 4 libritos en la maleta. Y bueno, claro que nos interesa, por supuesto, y bueno, hemos logrado en algunos casos venderle a otras librerías y lograr algunos acuerdos pequeños de distribución fuera del país, pero realmente el gran reto era vender en la ciudad. Digo, por eso mencioné las cifras de los 5 millones de habitantes. O sea, ¿cómo es posible que un tiraje a veces de 1000 ejemplares no podamos agotarlo rápidamente en una sociedad tan grande, ¿no? Pero bueno, hemos estado ahí trabajando, picando piedra en la ciudad y bueno, creo que se nota el trabajo. La gente ya nos reconoce mucho. Cada año que tenemos el stand en la Feria del Libro de Guadalajara, que además es una gran ventaja estar ahí, que no nos cuesta más que lo que paga uno por los metros cuadrados del stand, no pagamos avión ni nada, ni hospedaje. Bueno, la gente realmente se vuelca en nuestro espacio, en nuestro stand. Vendemos, es la venta del año, esos 9 días vendemos lo que no vendemos el resto del año en las oficinas, y bueno, ni en las librerías, y entonces nos va en ese sentido muy bien. Por eso les decía que yo aquí escribí algo, me desgastaba los sesos para encontrar formas de agotar esos tirajes de 1000 ejemplares en un corto espacio de tiempo. Todavía no he encontrado la manera, pero bueno, cada vez, bueno, ahora hablábamos de las maravillas de los tirajes cortos. Ha sido por lo menos, ya no representa la gran sangría inicial para la edición de un libro, sino que uno puede más o menos medir o lanzar un pequeño tiraje que sirve como para hacer un pequeño estudio real ya de mercado, a ver cómo se mueve una edición, y por supuesto si hay respuesta, pues se tirarán los que sean necesarios, ¿verdad? Bueno, gracias a una pequeña distribuidora y muy valiente que es Tinta Roja, podemos llegar a las cadenas de librerías del país. Pero si no fuera por ellos, realmente no tendríamos a quién recurrir. El gran problema en México es que no hay, tú eres librero, ahorita nos dirás, pero es que yo no veo distribuidoras, o ya no hay distribuidoras, digamos, independientes, o que no sean esos esquemas de distribución de los propios grupos editoriales, ¿no? Ya no hay a quién recurrir para decirle, oye, distribúyeme mis libros en tales cadenas, en la Ciudad de México, en otras ciudades. No hay, salvo Mariela y quizá otra persona que está trabajando por ahí en la Ciudad de México, pero es inconcebible que en un país tan grande no existan este tipo de empresas, ¿no? Y siempre el gran problema que hemos tenido al momento de distribuir ha sido con los grandes libreros, o los libreros, para no decir grandes libreros, los libreros de las cadenas o de las grandes superficies, que ahora pues dicen ellos de dientes para afuera que cumplen con la ley del libro, del precio fijo, pero realmente no, digamos, todos aplican un descuento del 15% en cuanto llegan los libros ahí a sus mesas, de los pequeños, ¿sí? O sea, los editores pequeños ahí a nosotros no nos respetan absolutamente nada, y con los grandes sí, parece que sí, y es tan fácil consultarlo, ¿no? Digo, entrando a las páginas de internet o tomando el teléfono, pues uno puede darse cuenta que pues existe ese trato diferenciado. Entonces, bueno, sí es uno de los graves problemas del país. No hay actitud gremial, como que los libreros andan por un lado, los editores por otro. Ahora, sí, es verdad, el jefe de los libreros, digamos, es editor,
Es el María, ¿será o no? ¿Bien? ¿Por Rúa ahora? Ah, bueno. Pero bueno. Sí, la tradición. Bueno. Pero en fin, también los pequeños no hemos sido capaces en México de asociar, bueno, sí de asociarnos, pero no de lograr asociados grandes beneficios. Hemos logrado pequeñas cosas, nos hemos agrupado algunos editores, hemos hecho presión para lograr algunas cositas, pero no sé, veo yo por ejemplo, digo, el ejemplo que tengo más cerca es el de los chilenos, o que conozco un poquito mejor, en especial el gremio de la Furia del Libro, que se organizan muy bien, que van un colectivo a Guadalajara, que son súper agresivos y que logran muchas cosas muy, muy atractivas. Y bueno, que ahora tienen una librería. Entonces nos hace falta muchas cosas por hacer a los que estamos en los márgenes. Y bueno, pues esto es más o menos mi presentación. Espero que sirva ahí para retomar algo un poquito más adelante. Bueno, gracias. Bueno, yo intentaré un poco dialogar con lo ya expuesto, sí se oye, ¿no? Con lo ya expuesto por Felipe. En el caso de Juan Pablo, bueno, coincide que este año cumple 45, es su 45 aniversario, lo cual es decir mucho para un ser independiente en México, si es que nos asumimos como una editorial independiente que edita desde el centro, pero que edita como editorial independiente, ¿no? Eso es complejo, sobre todo si pensamos. Gracias. Sobre todo si pensamos en las distintas etapas que ha pasado el caso de Juan Pablo, los distintos periodos en 45 años. Haberse mantenido en el mercado es verdaderamente una proeza, ¿no? Quizás habría que, en el caso de Juan Pablo, precisar que primero fue una imprenta, antes que una editorial, lo cual de alguna manera le permitió, ¿no? Otra incursión muy diferente al caso, por ejemplo, de Arlequín, ¿no? Que nace como un proyecto editorial. La fortaleza de una imprenta y la posibilidad de crear una agenda de proveedores, ¿no? Y de clientes le permitió también gozar de cierta holganza para plantearse proyectos. Ahora, Juan Pablo nunca ha sido del todo muy arriesgado, más bien diríamos que su historia es de oportunidad. ¿Y a qué me refiero? El primer catálogo de Juan Pablo, en los inicios de los 70s, nace como proyecto editorial el 71, tiene que ver con compra de derechos de traducción de editoriales que fueron censuradas, perseguidas y quebradas, tanto en España como en Argentina como en Chile, ¿no? Es decir, forma un catálogo que de alguna manera rescata el trabajo de otros editores en otras latitudes y crea un nuevo catálogo de obras que evidentemente nadie lo estaba haciendo en México en ese momento. No sé cómo paso aquí. Perdón. Bueno, esta posibilidad de construir un catálogo de estas características le permitió tener un mercado propio, ¿no? Es decir, no tenía competencia en su momento, lo cual pues también le hizo disfrutar de cierta bonanza en ese sentido, ¿no? Y nunca dejó de trabajar como imprenta, y la imprenta a su vez le trabajaba al propio proyecto editorial.
A diferencia de otros casos donde surgen sellos como editores y después se convierten en imprenta, por lo regular terminan comiéndose la imprenta a la editorial, ¿no? Terminan, digamos, enajenándose en el trabajo del servicio editorial. No fue nunca el caso de Juan Pablos, ¿no? Siempre la editorial estuvo, digamos, controlando el crecimiento de la imprenta. Otra cosa que ayudaba mucho a Juan Pablos, sobre todo en los años 80 y todavía a mitades de los 90, fue que Juan Pablos, como imprenta y editorial, ofrecía servicios editoriales a instituciones. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, el programa de la Cineteca, de los foros internacionales, por mencionar una institución cultural, se hacía en Juan Pablos. Eso significaba que los editores o los encargados de publicaciones de ciertas instituciones tomaban Juan Pablos una semana, lo que fuera, para el cierre. Gracias. Bueno, les quería mostrar, el primer libro que sacó Juan Pablos no fue como Juan Pablos, sino como Val, ¿no? Y fue cuando empezó la imprenta, y pues Sade ha sido como el autor favorito de Juan Pablos, ¿no? Porque hoy por hoy sigue vendiendo sus cuadernos eróticos de Sade, ¿no? Y a Justin, ¿sí? Pero este fue el primer, digamos, título de Juan Pablos. Entonces el sello Val vino de, en principio, el proyecto nace con Blanca Sánchez y Alfredo Álvarez, junto con Roger Bartra, hijo de Agustí Bartra, y un exiliado español, ¿no? Bastante reconocido en nuestro país, y crean ese título, ¿no? Y además se divierten con él. Después, ya en el inicio de los 70, cuando se conforma como tal Juan Pablos editor, empieza publicando estos títulos, ¿no? Que bueno, son Feuerbach, Victor Serge y Gramsci, Marx, ¿no? Como vemos, pues no eran políticamente correctos los títulos en la España franquista o en las dictaduras del sur, ¿no? Esta ya es otra etapa, pero digamos que este es el gran catálogo de Juan Pablos y con el cual surge. Otro, les decía, el asunto de ser al mismo tiempo imprenta y editorial. Y muy pronto supo ubicarse en el centro de la ciudad, de alguna manera, en un lugar muy céntrico que fue la colonia Condesa, en la calle de Mexicali. Desde sus inicios se estableció ahí, y digamos en la primera planta estaba la imprenta, en la segunda planta estaba todo lo administrativo, y en la tercera planta estábamos los editores, ¿no? Y el control, digamos, de calidad de todo lo que tenía que ver con los impresos, pues era inmediato, ¿no? Eso también le daba un nivel, digamos, de cuidado editorial tanto a los productos de la imprenta como a la misma editorial, pues bastante confiable, ¿no? Y Juan Pablo supo hacer una importante agenda, ¿no?, de clientes en ese momento. Por otro lado, Juan Pablo nunca abandonó de alguna forma sus proyectos culturales, pero supo muy pronto encontrar la vía de la coedición, ¿no?, como un medio pues infalible de alguna manera para salvar cuestiones tanto de distribución, ¿no?, como de producción. Es decir, por lo regular el costo de los libros bajaba, y la posibilidad de un coeditor, que ahí es donde aprendió Juan Pablo mucho a coeditar con instituciones, sobre todo de educación superior,
era que de alguna manera la edición se volvía compra en firme, ¿no? La mitad del tiraje. Eso le daba un margen, digamos, de posibilidad a Juan Pablo para rápidamente, ¿no?, liberar tirajes. Ya lo que hiciera la institución con sus libros era su problema. Por su parte, Juan Pablo pues distribuía lo que le correspondía, ¿no? La experiencia, digamos, uno de los cambios en el catálogo de Juan Pablo empieza a ser motivado por la coedición y posteriormente con la coedición académica, ¿no? Sobre todo la UNAM, la UAM y centros de investigación. A través de este circuito, Juan Pablo, uno de los servicios que ofrecía a las instituciones justo era distribución. Entonces, algo que tuvo que desarrollar Juan Pablo fue justo ofrecer servicios de distribución. Eso llevó a Juan Pablo a crear una red de distribución y posteriormente ofrecer también este servicio a sus coeditores. En 2000 aproximadamente, que es otro periodo ya más moderno de Juan Pablo, se crea y se constituye como centro cultural. La idea de crear, ya viene una mudanza de la colonia Condesa hacia la colonia Coyoacán, el Carmen Coyoacán, en el centro de Coyoacán, y ahí crea como parte de su centro cultural una galería, una librería, y se establece la editorial, y entonces se deja en el satélite de observatorio a la imprenta, ¿no? Esa es otra etapa de Juan Pablo, que duró aproximadamente 8 años, ¿no? ¿Por qué no tuvo suficiente éxito el centro cultural? Bueno, son cosas que nos hemos preguntado repetidamente, pero creo que podría contestar con tres puntos. Uno era que la librería que constituyó Juan Pablo en este periodo fue una librería muy singular. ¿Por qué? Porque lo que ofrecía era el libro, y otra vez retomando el asunto de la edición en la periferia, era dar a conocer los libros académicos que se editaban fuera de la ciudad, es decir, en los estados de la República. Todas las universidades del interior, los centros de investigación, encontraban su librería en Juan Pablo, y eso es lo que ofrecía Juan Pablo. Claro que esto surgió a partir, les digo, de la práctica de la coedición con instituciones académicas. Era una librería muy bonita, todo el mundo, teníamos clientes que todos los días, como los parroquianos, nos visitaban, pero no eran suficientes para mantener una librería, y creo que nuestro error en ese momento fue no abrir espacio a la edición comercial, ¿no? O a otros, digamos, pues otras ofertas, ¿no? Y habernos concentrado demasiado o especializado demasiado en el libro académico, especialmente que se hacía al interior del país. Pero si Felipe usa la frase de renovarse o morir, yo me voy con la frase de Simón Rodríguez, el maestro de Simón Bolívar, que decía: o inventamos o erramos, ¿no? Es decir, en medio de las crisis, cuando era imposible ya sostener la librería y también el centro cultural, porque también no teníamos la capacidad para emplear, ¿no?, gente que atendiera el centro cultural, porque creció la actividad, los talleres, etc. Tuvimos que cerrar la librería y tuvo que desaparecer el centro cultural. ¿Qué beneficios dejó esa experiencia? Bueno, conocimiento como distribuidora, ¿no? Y segundo, surgió una empresa como Tinta Roja, ¿no?,
digamos que Mariela Calcaño, que ya era la encargada de la librería de Juan Pablos, al cerrar la librería, crea la distribuidora Tinta Roja, que es una de las distribuidoras que en este momento atienden a lo que son los sellos independientes para distribuir en el centro, ¿no? Sobre todo para los sellos al margen y en la periferia. Y bueno, creo que esa experiencia fue a partir también de la librería. Les voy a hacer una pregunta porque si no se nos va a acabar el tiempo y no llegamos a las preguntas. Y esa es para ambos. Cuando se trata de editar desde la periferia, que entiendo por sus presentaciones que es una definición menos geográfica, como incluso casi de estilo de edición del tipo de libros que publican, de la forma de abordar esas ediciones, ¿cómo cambian los criterios editoriales de una editorial que se ubica ahí con respecto a una editorial en el centro, una editorial grande, una editorial mainstream? ¿Cómo cambian para ustedes? No sé quién quiera contestar. Bueno, decíamos que publicamos lo que realmente nos gusta, nos interesa, así comenzó la editorial. Dije, cuando recién empezamos a autopublicarnos a esta primera generación de poetas, bueno, no publicamos nomás porque eran nuestros colegas, nuestros amigos, sino creo que discriminamos, por supuesto, se perdieron amistades en ese momento, pero se publicó lo que se creía mejor. Y bueno, y siempre después de que pasó esa etapa, que ya no es una editorial de autopublicación ni nada por el estilo, siempre se ha publicado lo que gusta, lo que desea, lo que se desea realmente, propuestas de escritores totalmente desconocidos o recuperaciones de pronto de algunas obras por alguna razón olvidadas que encajan con el catálogo de nosotros, que tiene que ver un poquito con Arlequín. Nos gusta esa cuestión un poco de humor y bueno, y de brevedad y nada guardado, ni serio, ni formal. Y bueno, eso es esa divisa. Digamos que no hay una necesidad absoluta de ir por el rendimiento total al momento de pensar en una edición. Claro que nos interesa vender, vendemos, pero no pensamos como una gran editorial. Digo, a lo mejor esa condición de periférica nos hace, digamos, disfrutar todavía con cierto placer esa cuestión de editar por gusto, sin perder esa frescura, y bueno, sí, venderlo y festivamente vendérselo a la gente, recomendárselo, ¿no? También hay que decirlo, la editorial tampoco no nos da el 100% para comer y para pagar a los empleados y todo este asunto. Tenemos una empresa alternativa de sí de servicios editoriales, y a lo mejor si a Arlequín da de comer 3 o 4 meses al año, bueno, la verdad, ¿no?, hace que todo se complete, ¿no? Quizás sumando, antes de pasarte el micrófono para la pregunta, ¿publicarían algo que no les gusta si supieran que va a vender? Digamos que nunca nos ponemos en esa posición. Lo que pasa es que, claro, o sea, la coedición con instituciones culturales o académicas pues nos da un margen diferente, ¿no? Nos coloca en otra situación. Cuando nos llegan los libros, en realidad ya fueron dictaminados, ¿no?, por consejos, colegios académicos, etcétera, ¿no? Nuestra parte en todo caso es un diagnóstico, ¿no?, de las condiciones del libro, ¿no? Cómo está el texto, si necesita tantas correcciones, si sería conveniente a lo mejor eliminar un capítulo, pero prácticamente nosotros lo aceptamos, ¿no? Ahora, ¿en qué sí nos damos gusto? En proyectos particulares. Por ejemplo, estoy pensando, actualmente, al día de hoy, tenemos un proyecto que en coinversión con la Secretaría de Cultura sobre una edición homenaje
a un proyecto editorial literario que surgió hace 100 años en México, ¿no? En plena revolución, que se llamó la colección Cultura, selección de buenos autores antiguos y modernos. Ese tipo de proyectos, ¿no?, es un poco lo que nos salva y nos da el placer y el gusto de seguir editando, ¿no? ¿En qué consiste esta edición? Van a ser 16 títulos facsímiles, ¿no?, y con un estudio donde habla de la importancia de la edición literaria en plena Revolución Mexicana, ¿no? ¿Qué significaba editar como editor literario en medio de las balas hace un siglo, ¿no? Y un poco recrear ese contexto y traer al lector de un siglo después la experiencia, o recrear la experiencia del libro que circuló hace 100 años, ¿no? Ese tipo de proyectos, traducciones, ¿no? Por ejemplo, hace como 3 o 4 años, también nos aprobaron un proyecto sobre no lo aprobaron, ya me acordé. El anterior no lo aprobaron, que era traducir la obra completa de Víctor Serge, por ejemplo, y otro que sí nos aprobaron fue traducir también las obras, digamos que sobre todo los editores españoles no habían traducido, de Kerouac, ¿no? Ese sí fue aprobado y sí lo pudimos traducir y publicar, ¿no? En fin, son los proyectos que nos dejan placer, ¿no? Los otros son proyectos que, por la formación misma de la fundadora de Juan Pablos, que tiene una formación como antropóloga, los editores que estamos con ella, que es mi caso, pues soy gente de letras, ¿no? Es decir, las humanidades y las ciencias sociales siempre ha sido como un ámbito de publicación de Juan Pablos, ¿no? Y procuramos no ponernos en esa situación. ¿Quieres añadir algo? Les haré yo una última pregunta y luego pasamos al público, a ver si alguien más tiene preguntas. ¿Cuáles considerarían ustedes, o en qué aspecto está el mayor reto de editar en la periferia? ¿Es un reto económico? ¿Es un reto de distribución? ¿Es un reto tecnológico? Hablabas de herramientas que ahora lo facilitan más. ¿Es un reto de encontrar el talento, de encontrar las obras que son apropiadas para ustedes o que pueden publicar con solvencia? ¿En dónde lo apuntarías? Bueno, sí, yo creo que en el caso de Arlequín, a nosotros sí nos interesa mucho. Yo quisiera agrupar a más editores en la localidad, a los que de veras pudieran hacer como un grupo ahí de choque para lograr, por ejemplo, compras del Estado. Digamos que en mi entidad, en Jalisco, no hay compras del Estado. Digamos, las bibliotecas las surten con migajas, de veras migajas que llegan de la Federación. Digamos que mi país, mi estado, que es incluso llevaba los adjetivos de libre y soberano, realmente no es soberano en eso, no elige los libros que se van a incluir en las bibliotecas, por lo tanto pues no llegan nuestros libros ahí. O sea, mis libros no los compra el Estado en mi localidad. Entonces yo quisiera, por ejemplo, hacer eso, digamos que sería una actitud de fuerza. Tenemos que ser más visibles, nos agremiarnos más, juntarnos y hacer más poderosa la Alianza de Editoriales Mexicanas Independientes para lograr lo mismo a la escala nacional, porque pasa también, digamos, las compras, las bibliotecas y luego algunas iniciativas. Por ejemplo, hay una biblioteca electrónica ahora muy reciente, pues la tienen copada las nacionales, o sea, absolutamente, y ahí los pequeños estamos completamente fuera del negocio, ¿no? Y eso que Arlequín sí ha apostado mucho por el tema del libro electrónico. Nos gusta mucho también la venta directa, como también nos sentimos muy contentos con el trato de muchas librerías. Con los libreros pequeños no hay absolutamente ningún problema. Con las cadenas ya les dije que tenemos graves diferencias. Entonces nosotros pugnamos por la venta directa, ¿no? Y hay unos sistemas aquí en México alternativos que hacen que facilito, sin que nosotros operemos ese sistema en la página web, el comprador con un clic compra el libro en físico y a los 2 días compra de manera electrónica y a los 2 días está el libro físico en su casa, ¿no? En cualquier parte de México.
y eso ha servido mucho. Entonces yo creo que son pequeñas batallas que comercial, distribución sobre todo, sí, y políticas. ¿Sí? Pues sí, bueno, la pregunta es compleja y por lo tanto la respuesta es muy diversa, pero yo creo que sí, lo principal es eso, ¿no? Como editorial independiente tienes que pues, estar muy a las vivas, ¿no? Porque sí eres mucho más vulnerable que cualquier otro tipo de empresa, ¿no? Y sobre todo tener la capacidad y la inteligencia para adaptarte a esos cambios, tanto tecnológicos como comerciales. No sé, ¿cuál era el botón para que me gustaría mostrar? ¿Ya se durmió otra vez? Bueno, quería mostrar justo una foto que es muy emblemática, hablando de los procesos de adaptación, ¿no? Que a los cuales se somete este tipo de proyectos, ¿no? Al final, la foto que tenía, que no sé si una chica allá al lado nos puede ayudar con esto, por favor. Gracias. Porque sí me gustaría enseñar la foto porque es muy significativa. ¿Con qué máquina empezó a trabajar Juan Pablos? ¿No? Sí me gustaría mostrárselas porque en 45 años, ¿qué ha pasado? ¿No? También el cambio tecnológico que nos ha tocado vivir es, yo creo que también muy importante, ¿no? En general para los editores que estamos entre siglos. No quiere, está dormida. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? No sé, ¿tenemos otro micrófono o simplemente se pone de pie y lo escuchamos? Bueno, por si alguien quiere preguntar. Sí, por favor. Si nos puedes decir tu nombre y tu pregunta y sí, para que te conteste. ¿Se escucha? Sí. Me llamo Valeria y mi pregunta es que, ¿qué creen que hace falta para que una editorial no tenga que recurrir a cosas como proyectos que no les gusten o otro tipo de servicios para mantener la editorial? Sí. Bueno, es difícil, pero bueno, elegir muy bien, muy honestamente lo que se desea publicar, que sea bien congruente, que se intente formar un catálogo, bueno, que seguramente tendrá lectores, que sea atractivo. Yo creo que todo viene como en cadena, ¿no? Y ser constantes, perseverantes, pacientes y planteárselo como un proyecto de largo plazo. Sí, bueno, esta foto, esta imagen sería una buena respuesta. Juan Pablo se empezó con esta linotipia, ¿no? Y bueno, más o menos esta es ahora, ella es Blanca Sánchez, es la fundadora, directora de Juan Pablos, y bueno, son pequeñitas las oficinas que tenemos ahora, ¿no? Pero así empezó con esta linotipia, asociándose con un obrero impresor que estaban corriendo y que le daban como indemnización esta linotipia, ¿no? Así empezó el proyecto de Juan Pablos. Y bueno, lo que ha tenido que hacer, después ya se compró una máquina, teníamos una prensa plana, después se compró una offset, ¿no? Y llegaron las Heidelberg de segunda mano, etcétera, y poco a poco fue evolucionando la empresa. Creo que la capacidad de adaptarse, ¿no? Yo diría que tiene que ver eso y la inteligencia para encontrar la forma de hacer lo que uno quiere. No, iba un poco con luego que la foto que esta idea de adaptarse hoy en día, como que a la tecnología, todo el mundo te dice, no, pues adaptarse es como llegar al libro digital, ¿no? Es como como que el camino que mucha gente que está manejando, ¿no? Mi pregunta aquí, porque también le decía a Felipe, esta
este tema de las pequeñas, los pequeños tirajes, ¿no? ¿Cómo perciben ustedes desde la periferia que está empezando a activar otra vez como otras técnicas que existen de impresión, publicación? Estoy hablando aquí un poco de, nosotros ahorita estamos soñando con conseguir un rizo, por ejemplo, ¿no? Un risógrafo para poder hacer unas impresiones, quizás no tan perfectas, no tan estéticamente, pero que si finalmente se trata de imprimir lo que te gusta, lo que quieres presentarle a alguien. Pero ¿cómo lo ven ustedes, digamos, que sí tienen una historia más fuerte versus nosotros que llevamos 12 meses con el proyecto de proyecto? ¿Cómo va a ser percibido esas nuevas adaptaciones de la tecnología en posibilidades editoriales? Pues creo que ahora se da un fenómeno muy interesante de recuperación de técnicas, por ejemplo, de encuadernación o uso de otros tipos de papeles que no sean los comerciales para la impresión de libros. Digamos que diseñadores están haciendo cosas extraordinarias en tirajes también cortitos, pequeñitos, encuadernaciones japonesas o técnicas del ciclo finales del 19 o del 20 o principios del 20 para encuadernar ahora libros, o recuperación de la vieja tipografía también. Hay quien está formando con otra vez a mano, ¿no? Y imprime pequeños tirajes, ¿no? Pero tienen un mercado y igual hay quien tasa sus libros muy alto y los vende. Digo, sí, son como dos vías, ¿no? A nosotros, digo, a mí me gustan mucho esos libros, no me interesan comercialmente hacer eso, más bien yo me adapto más a las formas, digamos, hablando por ejemplo de la prensa bajo demanda, que ahora decíamos en la mañana, ya no hay, o hace un rato, ya no hay mucha diferencia entre un tiraje, digamos, prensa digital, que imprimen con tinta, con el offset, porque pues, ya no se ve la diferencia, ¿no? Digo, incluso se puede coser ya sin que eleve tanto el costo, ¿no? Se pueden coser 10 ejemplares, 50, 100, 250, y antes era como prohibitivo todo eso, ¿no? Antes el tiraje mínimo era de 500 o de 1000, en fin, hay muchas bondades. Entonces hay que adaptarse en la medida de los gustos, de las necesidades, ¿no? Pensar a lo mejor, yo no sé si en una idea del tipo de lector que uno busca, o ser absolutamente independiente y a esperar a ver qué lector cae, no lo sé, ¿no? Pero bueno, en el caso de Arlequín, pues ya tenemos lectores fieles y ahí tendemos a seguir por lo mismo, ¿no? La misma línea. ¿Quieres añadir algo más? Porque ya nos acabamos el tiempo. Yo siempre pienso en el caso extremo de las cartoneras, por ejemplo, ¿no? Que es el libro artesanal, ¿no? Hecho con desperdicio, con residuos, etcétera, pero que tiene un soporte en las redes muy fuerte, ¿no? Su distribución, su proyección, su visibilidad está en la red, ¿no? Entonces, bueno, creo que vivimos también en una era de la convivencia digital que nos puede dar muchas opciones para crear híbridos, ¿no? Y llegar de muchas maneras a distintos públicos. Eso es lo que podría yo decir. Muy bien, les agradecemos mucho su asistencia en esta breve hora de Editar en las Periferias y bueno, quédense para el siguiente video.